interesante y que pues ha sido uno de las líneas en las cuales más se ha trabajado a nivel mundial para el desarrollo de nuevas moléculas y sobre todo algo tan importante y a lo mejor algunos lo saben, pero por ejemplo algunas farmacéuticas en su pipeline están por presentar más o menos, creemos que en un año o dos, moléculas dirigidas a cáncer de mama, específicamente dirigidas a HER, que es una línea muy específica, y hay una molécula que están diseñando para triples negativos. Entonces, es diagnóstico. Entonces es muy interesante porque, o sea, farmacéuticas muy grandes que están haciendo esto. Entonces, quiere decir que, pues sí, ven ellos con muy buenos ojos las aplicaciones de la medicina nuclear del diagnóstico. Entonces, bueno, evidentemente todos sabemos que el cáncer de mama pues, es un problema también muy, muy importante a nivel mundial. Estas gráficas de la IARC, en los cuáles son los principales tipos de cáncer en mama, en el mundo, pues es principalmente mama. Entonces, aquí el problema, pues es principalmente radicado en que las etapas en las que se diagnostican. Nuevamente, en México yo creo que como el 70, no, como el 60% de las mujeres que llegan al instituto llegan en enfermedad avanzada, que quiere decir, están en estadios clínicos que si bien algunos son potencialmente curables, pues muchas veces entre el diagnóstico y la atención es donde hay un retraso significativo. Ahí implica que puede haber un avance en la enfermedad, condicionando que ya no pueda ser tratada con fines o abordada con fines curativos. Entonces, ese es el problema. Los indicadores, pues, idóneamente, en menos de un mes estaríamos diagnosticando e iniciando el tratamiento del adjuvante. A veces las cargas de trabajo implican que, pues, se vayan hasta 3 meses. Pues eso es tremendo. Evidentemente esto varía, ¿no? Pero el Instituto Mexicano de Seguro Social puede ser hasta 4 meses. En el nivel privado, el día que se diagnostica el día 1, bueno, se hace el reporte por el inmunohistoquímico, máximo a la semana está recibiendo la quimioterapia en caso de gran adjuvancia. Entonces, esto es un problema. Y algo que está haciendo otro cuello de botella y que seguramente todos lo están viviendo es en el equipamiento de radioterapia. Cuando visitamos Uruguay, pues era un caso tremendo en donde cómo estaban en algunos casos centralizados y el acceso a otras instituciones, a otros hospitales, mismo fenómeno que pasa en México, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, digo, lástima que no, ahora sí todavía tengo que platicar mañana, pero hay escenarios en donde las mujeres con cáncer cervicouterino llegan y debido a la falta de equipamiento del PET-CT, tienen que pasar 2 hasta 3 meses para iniciar la radioterapia. Y el problema es que al inicio de la radioterapia el estadio clínico se ha modificado y se vuelve incurable. Entonces son casos tremendamente catastróficos porque en el caso del cáncer cervicouterino, pues la mayoría de las mujeres son mujeres con económicamente activas. Son madres de familia, muchas veces son cabezas de familia. Entonces las historias que vemos en ese sentido, retrasado o condicionadas únicamente por el retraso de la atención, es gravísimo. Y de hecho hay un trabajo que estamos haciendo en el cual estamos evaluando bueno, o sea, no es que lo estamos haciendo intencionadamente, sino que cuando llegan a estadificar y cuando pasan 60 días, 90 días, el volumen tumoral se ha hasta triplicado. Entonces, evidentemente, esto es interesante porque además nos ayuda a entender cómo el crecimiento de las células tumorales se puede andar a hablar. Pero bueno, eso es lo que estamos. Entonces, ¿cómo se aborda en la actualidad del cáncer de mama? Pues básicamente o idóneamente deberíamos estudiarlas mediante un perfilamiento molecular que clasifique ciertos genes que se asocian a la expresión de HER2, de receptores hormonales como estrógenos y progesterona, y muy importante, el 67. Este nos va a orientar sobre qué tanto está proliferando las células tumorales y, bueno, cómo podemos abordarlos y cómo podemos subclasificarlos. Esta evaluación parte a raíz que se sabe que el comportamiento biológico del cáncer de mama por su origen endógeno pues puede ser multifactorial. Inclusive hay nuevas clasificaciones moleculares súper complejas que agrupan más grupos o que establecen más grupos, ¿no? Para fines prácticos, y yo creo que la mayoría pues de todos los centros se basan en estrógenos, progesterona, HER2 y I67 como la piedra angular para la toma de decisiones, ¿no? Porque evidentemente sería muy caro y poco costo eficiente
hacer estudios de biología molecular a todos los estudios. Por HIE, que es la hematoxilina y eosina, vamos a conocer el grado tumoral basado en las características histológicas del. Bueno, esto también le va a conferir un peor o un mejor tratamiento, pero además vean lo que pasa. Es que podemos dirigir de cierta manera hacia terapia endocrina, terapia dirigida anti-HER2 y hacia quimioterapia. Entonces, pues esa es la razón. Es una diapositiva sobre cómo el microambiente, y que ahora es algo muy importante sobre cómo tenemos que entender el cáncer, de que no únicamente es una célula tumoral que va a crecer desmedidamente, que se activan ciertas vías para inhibir o que tiene crecimiento descontrolado, ¿no? Sino que actualmente uno de los principales targets en los cuales se dirige el estudio del cáncer de mama, pues es en el microambiente. Entonces, el microambiente nos va a permitir dirigir e inclusive predecir las tasas de respuesta. ¿Por qué? Porque sabemos actualmente que, por ejemplo, no es únicamente, o hay tumores en que el microambiente va a representar hasta el 80% de la lesión. Entonces, ¿quiénes intervienen en esto? Bueno, principalmente van a ser las células mioepiteliales, que muchas veces son las que van a estar recubriendo el volumen tumoral. Muy importante las células inmunológicas y lo que hablamos ayer, las células del fibroblastos. Más al rato hablaremos acerca del FAPI. Bueno, voy a hablar un poquito más sobre cómo esos fibroblastos hacen una conversión entre células epiteliales ¿sabes? Pero vean lo importante de esto. Vean qué vías podemos identificar o se expresan, por ejemplo, aquí en el CXR2, que son esas familias de quimosinas. También interviene CXR4, que recuerden que hablamos de estas. Hablamos en este caso, de las E-caderinas. Las E-caderinas, por ejemplo, es un marcador inmunohistoquímica que debe estar, o que lo consideran las guías, porque permite identificar que son histologías o cuando hay pérdida de esta E-caderina, principalmente se asocian a componentes lobulillares. ¿Qué pasa cuando es un lobulillar? Ustedes han visto que cuando llega un paciente con un carcinoma lobulillar, lo principal que vamos a tener que pensar es que el comportamiento va a ser atípico. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo estadificar un lobulillar que puede o no tener niveles de metabolismo bajo, pero lo más interesante de los lobulillares es que pueden hacer metástasis aberrantes, o sea, sitios que no sé si muy, pero que con un cáncer de mama nos va a dar una lesión, no sé, puede votar como una carcinomatosis peritoneal o un cáncer gástrico o etcétera. Entonces, esto tiene mucho que ver, porque estas E-caderinas son marcadores específicos que también hay radiofármacos que se ligan que dirigen a eso y que permitan predecir que se tiene un comportamiento más agresivo. Y las integrinas, bueno, las integrinas, recordarán que ayer hablamos del alfa-5 beta-3, que es una familia de moléculas, de proteínas que también van a ser asociadas a angiogénesis, ¿no? Entonces, es importante hablar de eso porque evidentemente ahora podemos estudiar el microambiente tumoral como parte del cáncer o de la versión del cáncer de mama mediante medicina nuclear. Entonces, un poquito más de esto es los subgrupos moleculares o los subtipos moleculares que conocemos. Vean los índices de proliferación celular, y que eso es muy importante, o sea, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros, y creo que con la mayoría de los hospitales que tienen sus ateneos, como les llaman los centros, o nosotros llamamos unidades funcionales, en las cuales llega el médico nuclear, llega el radiólogo, llega el radioterapeuta, el cirujano y el oncólogo médico. Entonces, muchas veces, basados en esto, dicen, bueno, que hay algo que nos puede ayudar para estudiarlo mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que platicábamos ayer, algunos tipos de cáncer luminales van a tener particularmente niveles de metabolismo bajo, ¿no? Y esto está asociado a los índices de proliferación celular. Pero también podemos tener luminales, se llaman luminales like, que pueden tener este comportamiento con altamente proliferativos. Bueno, nos tiene que generar cierto cautela. Entonces, ¿cuál es la intención de que expliquemos esto? Primero es que los médicos nucleares que se forman en el instituto, y es un término que mejor puede sonar un poquito, tratamos o evitamos que sean reportólogos, ¿no? Entonces es un concepto en el cual, ok, reportar un PET-CT no es sentarte, ver si capta o no capta y darlo, ¿no? Sino es integrar todos estos conocimientos que se adquieren en las clases, etcétera, para poder generar esta capacidad. Y decía hay una radióloga que es una fellow de nosotros que dice, bueno, es que nosotros las habilidades que se adquieren en un posgrado de este tipo,
pues es evidente saber dónde buscar, qué buscar y cuándo buscar. Eso es lo importante. Entonces, una de las características que tienen y que es ahora muy estudiado y que son parte de las maneras en las que se aborda el cáncer de mama, son los infiltrados linfocitarios. Entonces, hay un subgrupo de neoplasias en los cuales, particularmente con los triplos negativos, sobre todo no reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una mayor cantidad de linfocitos infiltrados al tumor. ¿Y esto qué implicación va a tener? Que la tasa de respuesta a la inmunoterapia puede ser mucho más alta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y bueno, y más adelante lo vamos a hacer un poquito más, porque este infiltrado linfocitario tiene una retroalimentación negativa con qué, con el FAPI. Entonces es muy interesante porque igual el FAPI no es únicamente un subrogador de que hay macrófagos, perdón, fibrosos en cáncer, sino que también puede ser, o tiene un regulador, tiene una actividad regulatoria negativa de los TIPS. Por lo tanto, esto permitiría entender un poquito mejor en qué consiste todo ese tema del lo que todo el mundo sabe, lo que conocemos, ¿no? De acuerdo al comportamiento glucolítico del cáncer de mama, vamos a tener un mayor o una menor tasa de metabolismo. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que comúnmente vemos? Los triples negativos se comportan extremadamente agresivos, con niveles de captación súper altos, patrones de diseminación medios complejos, etcétera. Los luminales, pues puede ser variable. Los luminales B principalmente van a tener ese comportamiento en el cual haya alto metabolismo, tienen una diseminación bastante ordenada, que es lo que normalmente vamos a esperar, y que precisamente eso es lo que tenemos que identificar para saber cómo los vamos a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, en qué ahora viene la parte esta de la literatura? Nosotros a nivel mundial empleamos o nos guiamos o usamos dos guías, las guías americanas y las guías europeas. Básicamente, aquí lo interesante y que es algo que todavía sigue un poquito en controversia es a partir de qué estudio clínico. Si nosotros vamos a diferentes unidades o a diferentes países, inclusive dentro del mismo país en diferentes centros, pues esto va a ser controversial porque cuál es la implicación de acuerdo a cuánto va a impactar en el manejo. Entonces, por ejemplo, las guías recomiendan, fíjense que esto es bien interesante, porque las guías recomiendan que pueda ser empleada a partir de un T1C, N0, HER2 positivo. Hay artículos que inclusive dicen que un triple negativo puede usarse a partir de una etapa clínica 2A. Y eso va a cambiar, evidentemente, dependiendo de las necesidades, de las características o de la presencia de lesiones sospechosas. ¿Y a qué me refiero con lesiones sospechosas? Y que es algo que nuevamente, por eso es que tenemos que tener mucho cautela en cómo vamos a estudiar, es la principal causa de referencia en etapas clínicas tempranas son gamagramas óseos indeterminados. Entonces, esto genera que tengamos un gamagrama óseo, una tomografía abdominopélvica y que después dicen, oye, ¿sí que sabes qué? O sea, el gamagrama óseo es indeterminado y lo mandan a PET-CT. Entonces, lo que nos está pasando en los hospitales, en muchos, y yo creo que puedo hablar por la mayoría de los centros de alto volumen, es que están saturando los servicios de PET por una inadecuada capacitación en la interpretación de estudios simples, como un simple gamagrama óseo. Entonces, en retrospectiva, lo que estamos viendo es que muchas mujeres fueron, fíjense la implicación, fueron retiradas de una intención curativa a una intención paliativa por gamagramas falsos positivos. Y eso es cosa de todos los días, ¿no? ¿Qué pasa con el PET con fluoruro de sodio? Bueno, no sé si alguien ha trabajado con PET con fluoruro de sodio, pero es una cosa que da todo positivo. O sea, hay una cantidad de falsos positivos tremendos. Y si a eso le agregamos que actualmente hay una gran cantidad de equipos digitales que todavía sobreestiman, entonces es la razón por la cual el PET con fluoruro de sodio ya no está aprobado por Medicare y Medicare. Porque no, lejos de aportar una mayor información y que fuera mucho más sensible en anticipar lesiones, estaba sobreestimando de manera significativa, muy parecido a lo que pasa con el PSMA 1100. Entonces, aquí el único, o a lo que yo quiero llegar es, depende mucho de qué tipo de estadio clínico. Las guías van a decir inclusive aquí menciona, ¿no? Puede ser más benéfico en etapas avanzadas a partir de 3A y en invasivas que los biliares.
por lo que les comentaba, los glomerulares tienden a ser mucho menos metabólicos. Entonces, en el abordaje inicial tenemos que considerar estas características, ¿no? Entonces, va a ser muy individualizado, pero no va a ser como para todos. En el caso de la enfermedad recurrente o enfermedad metastásica, ¿qué es lo que se va a considerar? Y eso es lo que platicábamos ayer. Vean todo el abordaje que se tiene. PET resonancia, PET de columna, PET con gamagrama óseo o PET con fluoro con un nivel de evidencia 2B y útil en ciertas circunstancias. ¿Cuál? Pues en el PET-CT, bueno, aquí especifica en qué circunstancias en las cuales puede haber una lesión sospechosa, nuevamente, pero además ya mencionan el uso del PET con fluoroestradiol. Entonces, el fluoroestradiol, aparentemente en mujeres hormonosensibles que tienen recurrencia o que tienen enfermedad metastásica, nos va a ser de gran utilidad porque permite predecir la respuesta. Entonces, eso es uno de los, pero además permite predecir proveernos información si realmente hay enfermedad sistémica que podamos estar subestimando por el FMI. En el caso de la enfermedad inflamatoria, cáncer de mama inflamatorio, pues este también está bien indicado. Creo que es algo que nosotros estamos viendo, pero fíjense cómo, y es algo que olvide, en todos estos abordajes ya podrían estar considerando la determinación de estudios moleculares como la consejería genética, al menos en cáncer de mama inflamatorio. Entonces, ahora, ¿y qué pasa? Entonces, en conclusión, etapas a partir de 2B y en adelante puede estar indicado, triples negativos a partir de 3A puede ser indicado, o en caso de lesiones sospechosas. Y en caso de enfermedad metastásica, pues depende mucho del criterio del médico. Pero lo que nos dice las guías de la ESMO, y que es algo que también tenemos que considerar, y que es algo que sigue siendo controversial, es la evaluación de enfermedad axilar. Entonces, la enfermedad axilar, pues creo que la indicación, o inclusive yo he escuchado médicos que dicen, no, es que el PET-CT supera al ganglio centinela, y bueno, ¿qué podemos decir? O sea, definitivamente tenemos, y es indicación de que la manera en la que transmitamos la información como médicos nucleares a los médicos clínicos sea suficientemente contundente, pues primero para que no se den cuenta que no estamos hablando, o que estamos hablando bloqueas, ¿no? Porque si yo me paro frente a un oncólogo y le digo, sí, no, el PET va a ser superior, lo que va a pasar es, primero, demerita el estudio, pero lo segundo es que si hay algún oncólogo que le cree, pues que lo que va a pasar es que le va a pedir un PET-CT, va a ser erróneamente falso negativo y va a demeritar la herramienta, nuestra herramienta. Entonces, sí hay que ser muy cautelosos con ese sentido. Entonces, puede ser indicada, pero definitivamente creo que la enfermedad axilar por ultrasonido pues es la mejor herramienta para evaluar el estatus. Y el PET-CT, bueno, va a ser únicamente indicado en ciertos escenarios como cuál, pero se sospecha de enfermedad en cadena mamaria interna, que es como la única probabilidad en la cual el PET podría darle sensibilidad. Una mayor pues. Pero ¿qué pasa? Y que es algo que también a lo mejor no. Ahora está, bueno, yo creo que todos han visto que hay un crecimiento tremendo en el uso de prótesis mamarias. Entonces, algo que nos enfrentamos es la enfermedades o diseminación de silicona en prótesis mamarias. ¿Qué es lo que va a pasar con esos casos? Que van a ser positivas. Y estamos hablando de submax de 8, 10, 12. Entonces, actualmente se vuelve un problema, bueno, sobre todo cuando hay ruptura capsular de las prótesis. Entonces, ahora hay que tener mucho cuidado con eso y por eso es que se vuelve más complicado, ¿no? Entenderlas. ¿Cuál es la solución a esto? Ultrasonográficamente, una lesión, un ganglio que esté infiltrado por silicón, sin que esté, o sea, a veces ni siquiera tiene que haber ruptura, ¿no? Sino a veces son microfugas del silicón, pero ultrasonográficamente vamos a ver una imagen que se llama imagen de tormenta de nieve, que es súper característica y que nos va a permitir que no podamos ahí equivocarnos, ¿no? Entonces, en enfermedad metastásica y en enfermedad oligometastásica, bueno, evidentemente tiene un papel, ya lo platicamos, ¿por qué? Pues porque va a separar dos grandes grupos en los cuales la enfermedad oligometastásica va a permitir ser llevada a tratamiento curativo. Entonces, antes, seguramente, quizás hace unos 5 años, cuando hablábamos de enfermedad metastásica, con que tuviera una sola lesión, la paciente salía de la intervención curativa y se iba a morir. Actualmente, gracias a las nuevas técnicas de radioterapia, que son mucho más técnicas innovadoras como convencional, radiocirugías, etcétera, permite caracterizar pacientes que son oligometastásicos y que se van a ir a una intención curativa. Entonces,
el procedimiento es ahora dirigir la radioterapia, lo reestatificamos hacia un M0 y luego le damos la intención curativa. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Esos son los hallazgos o la manera en la que clasificamos desde el punto de vista de histología, es decir, H&E. Olvidemos la parte de inmunohistoquímica. Eso es lo básico como caracterizábamos hace 15, no más, como hace como 20 años o 25 años el cáncer de mama, exclusivamente por el Blood-Richardson, que es una categorización de acuerdo o que le permite, le atribuye un riesgo de recurrencia de acuerdo a la formación de túbulos, al dimorfismo nuclear y a la mitosis. Entonces, pues evidentemente, entre más grado tuviera, el riesgo de recurrencia era mucho peor y el pronóstico no era tan favorable. Solamente para recordar, ayer hablábamos, bueno, considerando, y la doctora Patricia hablaba un poco de toda esta parte del FDG, ¿no? Que era base para todos, pero no es, ahora se ha estudiado, bueno, y ahora hay mucho más cosas, ¿no? Pero el antecedente del FDG a nivel del PET-CT es este fisiólogo, se llama Otto Warburg, en el cual él determina que las células tumorales, al ser un ambiente normóxico, optaban por un metabolismo glicolítico anaeróbico. ¿Qué es lo que pasaba esto? Es muy interesante porque la principal explicación es que al producir o al tener este switch metabólico, lo que produce es lactato como producto final desde el punto de vista bioquímico. Y el lactato acidifica el medio y condiciona, inclusive activa vías de señalización e inducen que tenga un comportamiento más agresivo, induce hipoxia e induce activación o alteraciones epigenéticas que perpetúan todos estos fenómenos biológicos que ya saben, ¿no? Y bueno, esto es ya más como recordatorio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues ya eso ya lo hemos explicado, pero es únicamente para recordar, ¿no? Que lo que pasa a nivel del FDG es que debido a sus características químicas, implica que sufre un atrapamiento dentro de la célula, ¿no? Y no siga otras vías como de la glucosa 1-fosfato, fructosa 6-fosfato o la de glucosa 6-fosfo, gluconolactono. Es únicamente como recordatorio. Y ahora, esta parte de la alimentación, pues creo que todos, y tiene su propia lógica, ¿no? Una etapa clínica muy temprana, con lesiones pequeñitas, pues la sensibilidad no va a ser tan alta como una lesión mucho más grande. Ojo, hay más o menos, o alguien, por ejemplo, la capacidad de detección de un PET-CT convencional de los que existían hasta hace 10 años, más o menos estaba en el orden de unos 4 o 5 milímetros, o sea, una lesión. ¿Qué pasa? Que depende mucho de la densidad celular, de la histología, etc. Entonces, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de unos pitfalls, pero no es lo mismo un carcinoma mucinoso, que tiene un mayor componente de mucina, que la densidad celular es baja, un componente de un adenocarcinoma. Estas cifras, y estas cifras las pongo yo o los pongo aquí porque esos artículos que vean de los años en los que se publica, son en los que se basa la guía de la NSC. Entonces es interesante que las guías de la NSC no han tenido un procedimiento de actualización a equipamiento más reciente. Inclusive antes tenía un artículo en el cual ni siquiera era PET-CT, era un estudio únicamente basado en PET o sea, sin CT. Entonces, bueno, esto es algo que es importante que sepan, pero desde una sensibilidad de 53% hasta lo más del 93% en lesiones mucho más grandes, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros en el INCAN? Primero, algo que hacíamos y que ayudaba bastante era pronar a las pacientes. Entonces lo que usábamos era un dispositivo que nos habían regalado la gente de radiología, que era una antena de mama de resonancia, que ya estaba en desuso, y bueno, nos servía mucho porque permitía pronar a las pacientes y evidentemente separaba los tejidos blandos y delimitaba mucho mejor las estructuras. Pero algo que a lo mejor, aún así, a pesar de esto, no permite ser tan sensible, vean las lesiones satélites que permitía o que permite detectar el PER, ¿no? Entonces, el PER evidentemente es una herramienta que creo que debería de tener algún tipo de resurgimiento. Es complejo competir con la resonancia magnética porque inclusive, por ejemplo, centros así como de referencia, como el Anderson, quitaron un equipo parecido al PER, pusieron su resonancia y se acabó, ¿no? Entonces, es complicado y seguramente no vamos a hacer, no es tan fácil el convencimiento, pero pues yo creo que es una... De hecho, hay un CRP que tienen pero ya no sé. Habría que preguntar. Es que son dramáticas.
Sí, y sin tener prácticamente ningún entrenamiento lo pueden leer. claro. Y estaba el doctor, uno que estaba en el doctor que se fue a Nueva Zelanda, estaba en Stanford, y un doctor desde Kuwait. Ya no supe qué fue eso. Bueno, entonces, esos son ejemplos que igual son muy demostrativos en los cuales es una mujer que es considerada como un T4C, N0, M0. Posterior al PET, pues identificamos lesiones adicionales a nivel de la cadena mamaria, lo cual modifica radicalmente la evaluación. Otro caso que yo creo que ese es uno de los casos más representativos de la vida cotidiana de todos los centros. Una mujer que tiene una etapa clínica T3, N2, es decir, tiene la lesión a nivel del cuadrante interno de la mano izquierda, un ganglio que es francamente positivo, inclusive ellos refieren la palpación, una lesión en cadena mamaria interna, y que es, creo que la rutina, y que este tipo de mujeres debutan con, o que pueden presentar lesiones mamarias internas. Hay evidencia en los cuales se sugiere, inclusive se demuestra que el metabolismo también puede predecir de manera importante, es decir, entre más metabólico, la probabilidad de que tenga enfermedad sistémica es mucho mayor. Entonces, hay artículos que mencionan que puede tener esta hazard ratio hasta de 2.3, 2.5, 1.8, varía de acuerdo a la literatura, pero sí es un hecho que el metabolismo per se le va a conferir una mayor agresividad. Y bueno, ese es otro ejemplo, igual, un N3, un T3, N0, M0. Evidentemente, pues nunca o no se piensa de manera inicial que tuviera enfermedad sistémica a nivel de hueso, y bueno, lo que estamos encontrando es enfermedad a nivel de columna. Otro ejemplo de un triple negativo con recurrencia, que vean cómo normalmente este tipo de lesiones van a presentarse intensamente metabólicas y bueno, pueden pasar como hasta cierto punto insospechadas. Y esa es la revisión de los casos que incluyen este trabajo. Y bueno, importante, el PCT sobreestratificó el 30%. Bueno, hizo un upstaging, a lo mejor ahí es decir, al reestadificar con el PET, se subió desde la etapa clínica en 30%, lo bajó en el 16% y cambió el manejo en 18%. Entonces, vean cuánto impacta el uso del PCT empleado al momento inicial. Y es importante, y que, bueno, vuelve a ser otro tema de controversia, es que el PET-CT revela, que es algo que comúnmente vemos, en 32 pacientes, lesiones que no fueron vistas por la TAC. Entonces, eso es muy, ¿cómo lo podríamos decir? Como muy clásico a nosotros, como médicos, y lo digamos de verdadero, pero considerando que hay otro tipo de personal relacionado a la salud, pues es el impacto, ¿no? O sea, si es súper significativo, y si esto lo multiplicamos por todos los centros a nivel Latinoamérica, más todos los insumos que representan, pues sí nos vamos a complicar, ¿no? Acerca de los pitfalls, pues eso es un trabajo que hizo la doctora Liz Maida, pues, una compatriota de allí del Perú. Entonces ella hizo, vean, hicimos en 240 estudios que se usaron para estadificar, eso lo presentamos en el ASIM 2007. Y bueno, lo que ella encontró es que vean, de todos estos 240 estudios, solamente hubieron 5 falsos positivos. ¿Cuáles eran los diagnósticos? Principalmente mastitis granulomatosas, hiperplasia ductal, hiperplasia estromal, fibroadenomas y tumor. Eso es bien interesante, y de hecho esto nunca se ha publicado, y vale la pena retomarlo porque sustenta, ¿no? La alta especificidad, que finalmente, bueno, o sea, a pesar de que son 240, solamente tuvieron, no es tan alto. Yo creo que es interesante. Y es que en esos casos eran pacientes que llegaban al diagnóstico inicial buscando precisamente enfermedad, o sea, no había una especie como de tamizaje. No había conversación. No, llegaban con lesiones sospechosas en la autodetección y llegaban. Entonces estaba súper interesante, ¿no? Claro, además eso es cuestionable. Sí, sí, sí. O sea, que lo consideran como falso positivo, pero como bien dice, o sea, nosotros hemos visto que después de cierto tiempo sus filos regresan y se convierten en cosas horribles. Sí. 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 Bueno, entonces, esto es lo que les comentaba, ¿no? Y creo que ayer la doctora también hablaba acerca de esto, sobre qué tipo de, o de situaciones pueden condicionar tu CAPTEM.
abscesos, necrosis grasas, celomas, la lactancia y el embarazo son los principales, que son únicamente para conocernos, ¿no? Fibroadenomas que a veces nos puede llegar a complicar, papiloma ductal, y ya de las lesiones malignas, vean cómo empieza a incrementar de acuerdo a un in situ y cómo su captación va a irse incrementando de acuerdo a la histología. Con los se sabe que puede ser tener baja captación. Mucinosos, que son los que pueden tener igual no baja captación, linfomas, etcétera, y eso es lo que platicaba, ¿no? Justamente los filodes, que son, la captación es variable, pero bueno, puede llegar a representar un reto, ¿no? ¿Qué pasa con el PET-CT versus la imagen convencional? Bueno, ese es un artículo publicado en 2013 que ellos en el Radiology lo que trataban de evidenciar, caracterizar cómo se comportaba el cáncer de mama. Entonces, triples negativos versus no triples negativos, los negativos son particularmente extremadamente metabólicos. El grado histológico grado 1 y 2, en comparación con el grado 3, también el grado 3 va a ser muy histológico, muy metabólico. Entonces, es como para confirmar esta parte en la que el metabolismo sí va a ser un marcador de agresividad. Otra de las características que permite identificar el PET-CT, pues es la predicción de la respuesta a la neoadjuvancia. Entonces, algo que es muy interesante o que surge, de hecho, uno de los trabajos que publicamos con Ben fue esto, ¿no? ¿Cuánto el PET-CT de intervalo permite predecir la respuesta patológica completa? Entonces, bueno, esto sigue siendo un poco controversial porque muchas veces va a depender del subgrupo histológico que vamos a estudiar. Sin embargo, definitivamente sí, o sea, una reducción significativa del PET-CT aquí establece puntos de corte de 50, de 40 como una delta para establecer que estos pacientes en los PET de intervalo permitirían tener ese tipo de o una buena respuesta o determinar o agrupar pacientes que tendrán un mejor comportamiento, ¿no? Este es otro artículo que publica un grupo japonés en Oncology, en el cual evalúa la imagen convencional versus el PET-CT en la evaluación de metástasis en cáncer de mama. Entonces, bueno, creo que ese es uno de los artículos más interesantes que permiten decir con certeza, ¿sabes qué? Vean la sensibilidad y especificidad del PET-CT versus la imagen convencional. Entonces, es extremadamente, o sea, sí hay una diferencia significativa, pues eso es únicamente para decir, ¿saben qué? Hagamos el PET-CT. Y algo que también suele controversial y que el otro día platicamos con la doctora Patricia es ¿cuándo vale la pena hacer una tomografía contrastada para decir si haremos con fines diagnósticos o no con fines diagnósticos? Y bueno, creo que esto siempre va a ser un tema, ¿no? Pero actualmente, al menos en nuestro centro, se opta por hacer un abordaje todo en uno, tomografía diagnóstica con el PET-CT, porque estamos ahorrando muchísimo tiempo, porque a veces puede tardar, las tomografías pueden tardarse mucho más con PET-CT por la carga de PET. Entonces, inclusive, por ejemplo, a veces utilizamos en el lapso entre que se inyectan y se empiezan a adquirir los PET-CTs, la TAC se usa para hacer planeación de recuperado. Del INAC está saturado, o sea, esa es la situación en la que podríamos optimizar todo, ¿no? Entonces, el equipamiento, pues, evidentemente es un problema. Y eso es algo que les comentaba, ¿no? Entonces, en 2018 publicamos un trabajo en el Cancer Treatment, en el cual evaluaba la asociación de parámetros semicuantitativos en la determinación de la respuesta a la neoadjuvancia. Bueno, básicamente eran 108 pacientes que se estudiaron entre el 12 y el 2015 y ven las características histológicas, ¿no? 71 ductales, 17 lobulillares. Y bueno, básicamente utilizábamos esta clasificación de Miller-Pine para poder evaluar la respuesta patológica, que actualmente me parece que hubo una modificación en esta codificación. Pero bueno, nada más es como para mostrar cómo definitivamente el PET pues es una herramienta que permite identificar de manera mucho más significativa las tasas de respuesta. Vean las imágenes entre el basal y posterior a la neoadjuvancia, cómo reduce drásticamente de un paciente lobulillar, un HER2 y un triple negativo. Entonces, ¿cuál es el problema de estas lesiones? Que todas tenían enfermedad estable por mastografía. Y que algo que, por ejemplo, las propias radiólogas dicen, bueno, es que no podemos competir contra una imagen anatómica, ¿no? Porque los cambios anatómicos, al menos en la adjuvancia, en la respuesta a la adjuvancia temprana, es muy lenta. Entonces, es bastante común encontrar estos retrasos en la evaluación de la respuesta a la terapia. Entonces, pues esta
Así que sí. Bueno, eso es otro trabajo. Ese es uno de los trabajos más recientes publicados en ASCO, desde el 2023. Digo, no hay tantos pacientes, sin embargo, bueno, es un estudio que está metodológicamente bien organizado y, bueno, básicamente lo que trata de demostrar es cómo el PET-CT, en comparación con la imagen convencional, modifica de manera significativa el tratamiento. Vean, en este caso, dirigiéndolo de una manera mucho más eficiente y además guiándolos también al tipo de respuesta, ¿no? Entonces, vean, esa es la gráfica. Vean cómo la mayoría de los cambios están asociados a favor del PET-CT, sobre todo en cuanto a la estratificación, en la evaluación de la ganglionar. Bueno, no tiene impacto tanto en los pulmonares y en los CER2, pero sí en los triples negativos. Entonces, el PET-CT, en este caso, detecta mucho más número de lesiones metastásicas en comparación con la imagen convencional. Pues creo que esto ya no es como, o sea, creo que es bastante contundente, ¿no? ¿Y qué nos dicen las guías de los nucleares, no? Bueno, es algo que ha sido bastante interesante. Y bueno, básicamente creo que en este momento la parte de la estadificación no hay controversia, ¿no? Nos queda muy claro que el PCT tiene un alto valor predictivo positivo, perdón, tiene un buen desempeño en la evaluación de enfermedad nodal y metastásica. En cuanto a, ojo, nunca va a regresar al ganglio centinela, pero sí va a permitir identificar ganglios, por ejemplo, a nivel de cadena mamária interno, mediastinales, que son sospechosos. La enfermedad sistémica es la principal utilidad. Creo que en este momento uno de los principales debates es cómo evaluar la respuesta. Muchos de los trabajos que actualmente se hacen o los proyectos de investigación, el que quieran, está basado en criterios RECIST. Entonces, el problema de los criterios RECIST, como sabemos, pues se basan únicamente en las características de las dimensiones de las lesiones. Y entonces, eso es creo que algo que más controversia genera, y no sé si alguien de aquí quisiera platicar cuál es su experiencia en cuanto a la respuesta a la terapia, o cómo lo hacen, ¿no? Pero definitivamente muchos creo que lo hacen de manera primaria, considerando los submax de las lesiones primarias como una delta. Hay algo que una vez leí que se llamaba algo así como un PERSIST 5, en el cual identificaban 5 lesiones del PERSIST y las medían y ya únicamente el submax o el sublim. Entonces, eso sigue siendo algo muy controversial. Pero para eso, yo lo que les quería comentar es que, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, es que es importante conocer también cómo va a modificar el PET-CT. Ese es un trabajo que es importante mencionarlo porque ese trabajo neoalto permite entender cuánto también modifica o cómo impacta el que digamos que tiene un PET negativo en cuanto a la sobrevida a pacientes que estén tratados con la patinip, ¿no? Entonces, esos pacientes que son HER2, vean como esta respuesta parcial, pero respuesta concreta patológica en comparación con la respuesta por PET. Entonces, el PCT también ayuda a caracterizar pacientes, es decir, que tengamos un PET negativo, casi nos va a dar la misma certeza que decir que tiene respuesta patológica, ¿no? Esos son ejemplos. Se hablaba que tamaño no necesariamente correlaciona con función. Entonces, en el RECIST, usted está midiendo la actividad. Sí, o sea, definitivamente, o sea, eso se va a volver algo controversial. Y es que ahorita tengo un problema de diapositiva en algún lado. Y bueno, esos son ejemplos de pacientes respondedores, de no respondedores, de que se han tratado, o que son incluidos en el artículo, como en el ensayo clínico neoalto, en el cual era la infancia, con la patinina y su. Ese es otro papel que también está muy interesante. Vean, el título es extremadamente interesante, primero porque está publicado en el Lancet.
Segundo, porque ya consideran esta herramienta como como la base para poder tomar decisiones y poder ajustar los tratamientos. Entonces, primero tenemos el grupo estándar, en los cuales tienen un cambio en el Sumax de más del 70%. Estos pacientes van a ser considerados como respondedores, van a ser llevados a un tratamiento ayudando con radioterapia y en el seguimiento. Después tenemos el grupo de pacientes en los cuales el no fue más del 70%, en el cual le daban docetaxel más trastuzumab más bevacizumab. Entonces, aquí tenía una adición al brazo comparador del grupo A, en el cual le daban un antiangiogénico que es el bevacizumab. Y el grupo B es en el que le daban docetaxel más trastuzumab más el resultado de mantenimiento. ¿Por qué era importante considerar esto? Porque esto permitía caracterizar los grupos de pacientes, es decir, el grupo A y el grupo B que tenían cambios de menos del 70%, pues iban a considerar como pacientes no respondedores. ¿Por qué es importante? Porque aparte, recordemos que en el brazo A le agregaban un antiangiogénico. Entonces, adaptaban la terapia de acuerdo a los cambios en el metabolismo y querían valorar si ahora el seguimiento o en el seguimiento tenían un comportamiento mejor. El PET-CT se vuelve una piedra angular para decir, oye, es que este paciente no le fue tan bien, agrégale. A este paciente sí le está yendo a él, quítales. Y lo que se trata de ver es qué tan bueno les irá en el futuro a estos pacientes. De hecho, hace poquito publican el seguimiento, el follow de este trabajo, creo que a 3 años o a 5 años, y demuestran que no hay diferencias significativas en la sobrevida del brazo del grupo que fue respondedor versus el no respondedor más antiangiogénicos. Entonces dice, bueno, entonces tuvo utilidad en ese abordaje, ¿no? Entonces, las conclusiones de este artículo es que este potencial y el número de PCT y la actividad de la sumada en este escenario requiere de confirmación y que ese que acaban de publicar, ya ves que ya no me dio mucho tiempo de agregarlo, pero ustedes lo pueden buscar como Avantecer, que es el nombre del diseño clínico y el seguimiento, y van a encontrar cómo es bien interesante porque sí tuvo un impacto. Entonces, lo que decía el doctor ahorita, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos valorar estas bases de respuesta? Ahora con el advenimiento de los inhibidores de ciclinas, que son el palbociclib y todos esos nuevos medicamentos que son caros y que son indicados, en ese trabajo eran pacientes que eran tratados con antigerdos. En el caso de los inhibidores de ciclinas, que son los que sirven para la mayoría de las mujeres con enfermedad hormonosensible, este tipo de mujeres con enfermedad hormonosensible tienen una peculiaridad. La enfermedad principalmente va a estar a nivel del esqueleto o a ser óseo. Y entonces surge una controversia, porque ¿cómo evaluamos la enfermedad ósea por RECIST? Es muy compleja. Entonces no se puede evaluar. Algo que nosotros presentamos en el Congreso Americano Europeo, perdón, del 2020, lo que hicimos fue estimar, primero fueron dos cosas. Estimamos el volumen tumoral, porque no es susceptible a verse por RECIST, lo cuantificamos, y luego visualizamos la delta. Es decir, en lugar de decir, oye, 5 lesiones puede ser subjetivo, porque las lesiones que elija la doctora Patricia no va a ser, o sí, a lo mejor no sé, las que elija el doctor tampoco. Entonces, esa variabilidad entre el observador es tremendamente compleja. Entonces, lo que usamos fue que mediante esa herramienta, de esas que ahora están, que sirven para evaluar mediante la cuantificación por inteligencia artificial y que la autosegmenta. Entonces, les digo, ahora es muy fácil porque todos los PETs lo tienen. Entonces, es muy sencillo. Usted le da clic y le cuantifica y dice, oye, tu paciente tiene un volumen tumoral de 614 centímetros cúbicos, ¿vale? Le dan los inhibidores de ciclinas y vean cuánto baja. Este es el paciente subsecuente. Entonces, vean por qué es importante. Ahora, ¿cuál es la implicación? Recordemos que en el trabajo previo ellos decían más del 70%. Este concepto, que es un concepto que no, hasta la fecha todavía no hay mucho, que se llama Deep for Response, lo que dice, ok, respondió, pero ¿cuánto respondió? Es decir, el paciente que tiene una tasa de respuesta, una reducción del volumen metabólico tumoral total del 29.9, no se va a comportar igual al que tuvo una reducción de más del 90% o 95%. Entonces, lo que hicimos nosotros, y que ahora lo que estamos, o sea, esta es la primera parte del trabajo, para que eso fue en el 22. Vean cómo se comporta esta es la gráfica de cascada, en este paciente casi reduce el 100% del volumen tumoral,
y por PERSI-5, una delta importante. Pero vean este ejemplo. Este ejemplo tuvo una menos 20% por PERSI-5 y ven la profundidad de la respuesta fue del 80%. Entonces es una manera mucho más subjetiva y que ahora le estamos proponiendo para que lo hagamos de rutina en el hospital. Y cuando lo presentamos a los oncólogos decían, pues esto está bien, ¿no? Cuando lo hacemos de rutina, dicen, puta, pues está súper fácil, porque ya me estás dando cuánto respondió y es mucho. Y evidentemente, este tipo de, o sea, y tiene mucho que ver con esos inhibidores de ciclinas, o sea, así se comportan. Hacen o respuestas tan dramáticas como estas o no responden. Y algo que como extra, lo que puse es que, o lo que hicimos fue que evaluamos por inteligencia artificial o por autosegmentación y ven el tiempo. El tiempo era demasiado, variaba bastante. Vean, el tiempo más o menos era de 6.5 por paciente, por segmentación de paciente, empleando eso, porque obviamente no es perfecto. Entonces, uno le da clic y a veces estima cosas que no. Pero, bueno, no yo. Aquí utilizamos 2 observadores para poder estimar cuánto se tardaba más o menos. Entonces, vean, casi 3 veces más. Entonces, sí es como esbozo de cómo la inteligencia artificial empieza a tener una aplicación útil, nos ayuda haciendo cuentas, porque además el sencillo redujo tanto por ciento y tu profundidad de respuesta fue de tanto. Este concepto de profundidad de la respuesta se emplea mucho en enfermedades hematológicas, en los cuales haces justo en el mieloma, en los cuales mediante citometría de flujo dicen, ok, hubo una reducción de tanto por ciento de las células. Aquí lo estamos traspolando este concepto para poder darle mucho más fuerza a lo que estamos viendo por PET. Entonces, pues quien lo tenga, inclusive esto se puede hacer manual, o sea, no necesariamente tenemos un software supervisado, o sea, lo hacíamos manual antes, nada más que tardábamos más, ¿no? Tampoco es gran ciencia, ¿no? Y luego viene la otra parte en la que platicábamos, ¿no? O sea, cuando nosotros, o lo que yo siempre trato de decir a los residentes es que pues seamos médicos nucleares, porque a veces el médico nuclear, a lo mejor los que no son médicos nucleares, pues, no, pero estábamos como encasillados un poco a la imagen de la que veía puntitos y que a veces inventaban diagnósticos que de verdad eran todos que son, no. Pero conforme pasa el tiempo, nos empezamos, bueno, y por ejemplo, una situación que pasaba, por ejemplo, yo siempre, algo que yo he admirado, por ejemplo, en Colombia, es que ellos son médicos que hacen medicina interna, entonces tienen una preparación un poquito, bueno, no un poquito, un muchito más robusta porque tienen las bases. Muchos médicos nucleares en otros países, por lo menos yo puedo hablar por México, es que son médicos que pues, entran directos y los mandan a ver gamografías. Entonces, algo que creo que está pasando es que un médico que no está acostumbrado a ver eso, pues dice, ¿qué está pasando con mi vida? Y de eso puede ser algo que está condicionando esta tasa de deserción tan alta. De repente no estamos acostumbrados a ver ese tipo de imágenes y que a lo mejor ahora tenemos la CT, pero cuando Miguel y yo entramos a la residencia, bueno, a lo mejor Miguel sí, porque viene de hospital. Pero en el Seguro Social no teníamos más que una gamografía y era y una sofá de los 70. Entonces, ¿cómo cambia? O sea, ¿cómo cambia esta perspectiva, no? Entonces, justo lo que les digo es, pues es que para poder ser buenos médicos nucleares tenemos que saber, pues, lo que sabe un médico internista, lo que sabe un médico oncólogo. Bueno, digo, no lo mismo, pero lo básico para poder tener una interlocución suficientemente buena para que digan, sí sabe de lo que estamos hablando y podemos tener el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, esta es una gráfica en las cuales, pues, primero que nada, demuestra o explica un poquito todo el fenómeno de la carcinogénesis, ¿no? Desde el tumor primario, cómo hay disrupción de la membrana basal, cómo hay angiogénesis, cómo hay diseminación, cómo hay embolización de las células, o de las células, el transporte a través del torrente sanguíneo. Y que, bueno, aquí hay fenómenos que son más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay ese transporte, cuando normalmente se da esa transición epitelio-mesenquimal, para que el sistema inmunológico, o para que las células neoplásicas evadan toda la parte esta de la inmunogenicidad. Después, ya que se lleva a cabo a nivel todos estos fenómenos, pasa esto de lo que les comentaba del microambiente, todo lo que está relacionado, la hipoxia, los fibrosos asociados al cáncer, los macrófagos asociados al tumor, etcétera. Y se lleva a cabo la extravasación.
Y en este mecanismo, que esto es tremendamente interesante, y hay artículos donde se habla sobre RNA largos no codificantes, sobre, hay otros fragmentos, MIRNAs, los microRNAs, etcétera, que probablemente van a, o son como señalizadores para que el cuadro temporal tengan un tropismo específico. Entonces, exosomas también. Hay una cantidad de cosas que están surgiendo y que explican mucho mejor y que, bueno, finalmente es importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene un cáncer de pulmón, pues ya sabemos las adrenales a dónde se van a ir, ¿no? Se van a ir, pero a dónde se pueden ir cosas, a las adrenales, al hueso, al pulmón contralateral, el tipo de diseminación que va a hacer, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso de las tuberculosis, cuando tenemos cáncer de pulmón más tuberculosis, es un reto, ¿no? Entonces, exacto, no hay forma. Y a veces pasaba lo mismo. Les daban inmunosupresores, se reactivaba la tuberculosis y categorizábamos erróneamente una tuberculosis que no era un tumor, era un tuberculosis. Seguramente en el caso, en la época del COVID, todos sufrimos primero con las enfermedades ganglionares y después con las vacunas. Las vacunas se volvió una pesadilla y creo que de repente dijeron, a ver, espérense, a las mujeres de cáncer de mama hay que darles un tratamiento especial al momento de evaluar porque teníamos ganglios conglomerados, o sea, no ganglios, conglomerados axilares inducidos por ciertas marcas de vacunas, pero era una pesadilla. Eso sí fue tremendo, ¿no? Y también todas con hepatitis positiva. Cuando fue chikungunya en México también pasaban ganglios, o sea, enfermedad ganglionar horrible, ¿no? Entonces, bueno, esta parte en la que, bueno, ya vamos a hablar un poquito de la respuesta a la terapia, pues nos va a permitir entender fenómenos de cómo es el comportamiento tumoral, pero además, cómo van a responder la quimioterapia, ¿no? Entonces, ¿qué esperar en una quimioterapia? Hay modelos cinéticos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una clase ahí con los oncólogos respecto a los modelos cinéticos pues hay tres básicamente, ¿no? La de Skipper, la de Delbruck, que son situaciones que van a condicionar la aparición de las neoplasias, pero hay algo que nosotros como médicos tenemos que tener mucho en cuenta, que es esta curva o este crecimiento gompertziano de las células tumorales. Este crecimiento gompertziano es un modelo en el cual se estima se prevé cómo van a crecer los tumores. Y justamente hace algo les platicaba, ¿no? ¿Cuál es la resolución espacial o cuánto podemos detectar de cáncer por PET? A las 6. Eso está descrito en modelos de linfomas. Pero definitivamente, por ejemplo, en el caso del cáncer de prostática con PSMA, puede ser mucho más bajo que esta cantidad. Pero lo que sí les puedo decir es que cómo va a crecer un tumor, yo creo que el 90% de los tumores va a tener este tipo de crecimiento, que es interesante porque además esto nos va a entender cómo se van a comportar los ciclos de quimioterapia, qué es la periodicidad de los ciclos de la quimioterapia y cómo van a ser una tasa de crecimiento, de reducción de... Entonces, aquí es importante porque cuando se lleva a esta inducción, o en el caso de la adyuvancia, lo que se busca es tener ¿para qué? Pues para poder mediante cirugía, radiación o lo que quieran, llegue a este punto de corte en el cual permita buscarse o lograrse la erradicación completa del cáncer. Después, vean el umbral de la enfermedad micrometastásica. Esta enfermedad micrometastásica es un limbo porque nosotros no la vamos a ver por nada. Entonces, ¿cómo la vamos a poder ver o determinar? La mayoría de las veces únicamente con estudios moleculares. Entonces, es aquí donde se crea la sinergia entre la medicina nuclear, bueno, el PCT y lo que viene ahora, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante y que los residentes entiendan eso porque, pues evidentemente entiende o ayuda para dimensionar cómo va a crecer y cómo va a disminuir el tamaño. Y esto también está condicionado por los tipos de terapia. Actualmente hay
quimioterapias o esquemas antineoplásicos que se basan en inhibición de la mitosis, como los taxanos, de la ringa, los que actúan a nivel de la reparación de este checkpoint en G2, que es eso es un inhibidor de mTOR, idoxina, no son de las entidades de historia, no me acuerdo, y a nivel del DNA. Entonces, todos esos quimioterapéuticos nos van a permitir, nos van a sugerir cómo va a ser la tasa de respuesta. Entonces, por eso es que es importante saber qué tipo de terapia, cuándo le están recibiendo para poder predecir cómo se va a. Es decir, no es lo mismo que demos un inhibidor de taxanos a un 5-fluoracil. Los mecanismos de toxicidad van a ser diferentes. Y aparte tenemos todos estos, ¿no? Que son inhibidores, son drogas independientes del ciclo celular. Entonces, después de este breve como apartado sobre cómo tenemos que entender, pues surge como esta pregunta, ¿no? ¿Realmente nos va a ayudar a predecir la tasa de respuesta a la neoadjuvancia en pacientes tratados con pembrolizumab? Definitivamente sí, ¿no? Porque aquí es algo muy importante porque los cambios en los niveles de captación, los puntos de corte del metabolismo también van a ser buenos predictores para poder decir, ¿sabes qué? Y aquí ya consideran este concepto del volumen tumoral. Solo el volumen tumoral ya nos va a dar una noción de cómo se va a comportar nuestro tumor y cómo va la probabilidad de tener respuestas completas patológicas van a ser mucho más altas en aquellos pacientes que tengan ciertas características como niveles bajos de TBM y altos volúmenes tumorales. Bajos volúmenes tumorales con alto metabolismo, ¿no? Y luego surge esta otra controversia. ¿Por qué? Creo que lo platicábamos aquí lo del PDL1, ¿no? Que si realmente era un buen subrogador. Bueno, aquí este trabajo dice sí, pero en un modelo de mama. Entonces, si nosotros analizáramos o comparamos un modelo de cáncer de mama versus un modelo de cáncer de pulmón versus un modelo de melanoma versus un modelo, por ejemplo, de meningioma, que son altamente expresores de PDL1, pues no podríamos tener la misma conclusión de acuerdo a esto. Lo interesante es que en cáncer de mama, aparentemente sí es un buen biomarcador de PDL1. Vean la imagen con un tumor primario con un submax bajo, los niveles de TILs son bajos y la inmunoreactividad de PDL1 es de menos del 10%. En el tumor con alto metabolismo, los TILs son extremadamente altos, es decir, los linfocitos asociados al cáncer, al tumor, y el PDL1 es intensamente inmunoreactivo. ¿Vale? Entonces, creo que sí este trabajo es reciente de la Universidad Americana de Fisión Nuclear. ¿Y qué pasa? A partir de esto, ellos hacen un grupo o hacen un modelo en el cual utilizan niveles, bueno, como los se estratifican entre bajos, submax y alto volumen tumoral, como grupo de alto riesgo, altos de bajo riesgo, alto submax y bajo TB, bueno, volumen tumoral. Y esto nos empieza o permite ser como un marcador. Y luego tenemos este grupo intermedio. Entonces, creo que la mayoría de los pacientes van a caer en este grupo intermedio, que son aquellos que tienen alto submax y alto volumen tumoral, pero con esos puntos de corte, y bajo submax y bajo BM. Entonces, eso todavía ahora hay que revisar cómo se comporta en la sobrevida global, pero permite ir creando estos subgrupos que se corren. Y después surge este como score, o proponen en Cancer Receipt del 2020, pues lo que ellos hacen es mediante estas constantes, es un modelo de regresión múltiple, atribuyen una constantes en el cual se le agregan al PET y al T-score y agrupan los pacientes que van a tener un T-score alto y bajo de acuerdo a los tipos moleculares y decir las tasas de respuesta a la inmunoterapia. Esas son las respuestas de los variables que consideran. Y bueno, aparentemente donde tiene un mayor impacto es en el grupo de HER2 positivos versus lumina. ¿Por qué? Y los triples negativos. ¿Por qué en esos dos grupos? Porque recordemos el tipo positivo. Es decir, si tenemos una mujer con cáncer de mama triple negativo, tiene altos TILs, les va súper bien a la terapia. Porque son tumores, se les llama
inmunoinflamados o inmunoactivos. Relación con los tumores que no son. Ese es un caso, todavía vamos o menos tiempo. Ese es un caso que está muy interesante. Es una mujer premenopáusica, en realidad tiene 42 años, es una mujer. Una mujer parado. Pero es una adolescente contemporánea mía. Es un caso muy interesante porque tiene un cáncer de mama asociado al embarazo. Entonces, desde ahí ya sabemos que son casos súper controversiales. No estos son los antecedentes patológicos y no patológicos. Y luego viene esta parte. Entonces, esta mujer llega con una afección del órgano mamario desde hace un año de evolución durante el embarazo. Lamentablemente, y seguramente es mal diagnosticada. Entonces va a un ultrasonido con un reporte de una lesión de 12x11 con granos sospechosos. Y bueno, la citología reporta cáncer de mama ductal con SBR de 8. Entonces, bueno, evidentemente es una mujer que tiene una mama derecha sustituida con un tumor muy grande de 15 centímetros, que pasa el tiempo y la señora, pero yo creo que es un sigue. Pero no vean, una mujer con un T4B clínico, C1 clínico, pues la conclusión es que es una mujer con un tapón asociadas al embarazo. Esos son los reportes de la biopsia por aguja gruesa. Vean cómo es un triple negativo. O sea, la mujer les tocó la de la arteria, entonces es tremendamente negativa. Y ojo, hay algo que se llama, ahora está muy de moda. Entonces, justo, 15, 77, 80% es extremadamente metabólico. Y bueno, el HER2 es negativo, una cruz. Entonces, ahora pues, este concepto de HER-low bajo está en controversia. Y esta es la presentación de esta. Entonces, evidentemente tiene mucha grasa parda, nivel intestinal, cervical, pero bueno. Obviamente eso fue después del parto. Sí, aquí ya el parto se lleva a término, pero bueno, vean pues la enfermedad. Entonces, y que esos son los casos, o sea, todo lo que les acabo de mostrar con esta mujer no debería estar bien. O sea, ante todas las variables pronósticas negativas, vean cómo está ulcerada, creo que tiene una lesión pulmonar, etcétera, ¿no? Así tiene una lesión pulmonar. Adenopatías contralaterales, excelente. Tremendamente mal, ¿no? Entonces, esa es la lesión pulmonar, esa es la nota de lo que les comentaba, que es la unidad. Se ven feas porque así es el expediente, ¿no? Entonces, expediente, pero bueno. Esta mujer tiene, sí ven el pulmón, ¿no? ¿La vieron la lesión apical? Ahí tenía otra. Y bueno, o sea, definitivamente. Sí, sí. Entonces, evidentemente, esta mujer está en contra de todas las decisiones. La conclusión es un tratamiento sistémico paliativo y la mandan a una evaluación de BRCA, sobre todo porque pensaban que tenía alguna alteración genética. La quimioterapia de inducción con carboplatina y taxanos por 5 ciclos y se manda a la evaluación de la respuesta a la terapia. La razón de esto es que la medicina nuclear, la biología molecular y todo, pues no, que eso va muy de la mano de ayer, o sea, son pacientes, no son enfermos, no. Esta paciente sobrepasó cualquier pronóstico de cualquier factor de riesgo, porque esto estamos hablando en marzo del 2023, ¿no? Tiene una muy buena respuesta metabólica. Básicamente, en este PET determina que hay un poquito de tejido sólido ahí donde estaba el gran tumor, que bueno, finalmente el metabolismo es muy bajito y imposible decir si es enfermedad microscópica o es exclusivamente tejido inflamatorio, ¿no? Es complejo, ¿no? Porque además, como se retrajo y se ulceró, estaba tremendo. Parece cicatrizar. Sí, la verdad es que es muy complicado porque era muy grande el tumor, entonces... Fue quimio, ¿no? Entonces,
Las lesiones pulmonares también responden muy bien. Posteriormente, en el seguimiento del PET, bueno, el ataque del PET-1, la respuesta, esta paciente, este es el estudio de secuenciación de nueva generación, en el cual determinan que no tiene ningún tipo de alteración mutacional. Entonces, eso es. ¿Por qué hacen esto? Porque precisamente el que sean portadoras de esto les confiere un valor pronóstico. Es decir, si esta mujer hubiera salido positiva para BRCA1 y 2, le da la posibilidad que puedan ser tratadas con con un inhibidor de ADP, polimerasa. Entonces, es una nueva alternativa, pero hasta un triple negativo, sin mutaciones, las opciones terapéuticas son mínimas, ¿no? A pesar de eso, bueno, esta mujer, la 9 de agosto del 2000, pero fíjate que sí, está en el grupo de edad. sí, es el No, muy importante. son pantallas del expediente. Pero vean cómo es esta mujer, que es un caso atípico, es manejada como reestadificación. Y posterior a que vieron que tuvo estas tasas de respuesta tan buena, prácticamente se cubrió el pulmón y deciden llevar la mastectomía. Y entonces, justo lo que decía el doctor, se lleva una mastectomía. Tejido mamario con fibrosis hialina, hemorragia reciente, inflamación crónica, 11 ganglios con hiperplasia sal. Entonces, se logró una respuesta patológica completa. Y ya volvieron a hacer. Y que lo único que sí coincide con todo lo que les he dicho es que la delta del metabolismo y la profundidad de la respuesta fue del 95%, 98%. Entonces, pues fue lo único que sí predijo que esto era muy probable que fuera meramente. Esa es la excepción de la regla. Claro, entonces, es un caso. Ellos establecen por respuesta completa de acuerdo a los criterios de Anderson. Entonces, pues es un caso que finalmente creo que es importante mencionarlo porque esta paciente actualmente se está llevando a quimioterapia adyuvante con capecitabine y termina en febrero, ¿no? Ahora sí le van a dar radioterapia adyuvante al lecho y a la axila. Y bueno, este caso lo sesionaron hace como 3 semanas. Todavía no les hemos hecho. Pero creo que eso es un ejemplo en el cual hace ver que los modelos biológicos de los seres humanos no se van a adaptar siempre a todo lo que se dice en la información. Finalmente es un caso excepcional, porque además tampoco tenían mutaciones, o sea, que era algo que esperaba en México. Bueno, de hecho creo que en México y bueno, hay varios países que se llaman mutaciones fundadoras. Entonces esas mutaciones fundadoras son una mutación que son específicas de un grupo étnico especial. Entonces, todo el centro de México tiene una mutación fundadora de una deleción de 912 de BRCA. O sea, una mutación de BRCA que tiene una deleción 912. Es un frame sheet, no sé qué. El chiste es que tiene un buen pronóstico a ese tipo de mutaciones. ¿Qué pasa con las mujeres de origen askenazi que viven en México y que no tienen esa mutación fundadora del gamma? Es bien interesante esto, ¿no? Y ahora ustedes buscan mutation de acuerdo al país, van a encontrar que hay muchas que son específicas de la región. Ya es como algo muy diversional, ¿no? Y ya casi para terminar, porque si ya solamente me faltan 180 diapositivas. No, creo que, o sea, sí es bastante información que podríamos echarnos solo un día de mama, porque sí hay cantidad, ¿no? Pero esto creo que ya lo hablamos bastante ayer acerca del PET controversial. Ya lo vimos en el día de la NCCN que están aprobadas. Yo creo que nosotros hemos buscado, de hecho, hay proveedores de radiofármacos en México que los venden, pero lo venden realmente no, la producción del fluorescente no es tan cara. Porque, bueno, podemos comprar el Seriana, que Seriana es de patente de General Electric, pero podemos comprar como el fluorescente que es el genérico y lo que. Bueno, no sé si alguien aquí trabaja como administrador. Ustedes sí. Sí, algunos hemos hecho, pero muy poco. Sí. Pero sí se los han pedido, ¿no? Estamos trabajando con el Sí. oncólogo Claro. para
para que empiecen a enviar, pero todavía cuesta que lo El, incorporen. el problema de nosotros es que nos los piden, pero bueno, sí, no, lo tuvimos como del 2013 al 2016 con buenos hallazgos. De hecho, es interesante porque, por ejemplo, los meningiomas son altamente ávidos de receptores estrogénicos. Entonces, hay una serie, de hecho, de la UNAM, como 5 casos que encontraron que eran meningiomas, o sea, lo mandaban por cáncer de mama y encontraban lesiones que pensaban que era una carcinomatosis y eran meningiomas. Entonces, es interesante porque igual eso lo pueden buscar como receptores estrogénicos en meningiomas, están bien interesantes. Ya no, está padre, ¿no? La sensibilidad, especificidad del estradiol, pues esos son sus rangos, es bastante bueno, es muy específico. Realmente nosotros encontramos pocas, o creo que nulas más que el meningioma, que tuviera algún falso positivo, pero bueno, creo que vean algo muy importante, ¿no? Que el cambio de médico terapéutico es del 44%, algo para lo cual también se postulaba que pueda usarse, es en esas mujeres que tenían receptores estrogénicos no tan altos, que podría tener ahí una utilidad en darles o no. Esas son las guías bueno, es un artículo que presenta el Journal of Nuclear Medicine y bueno, vean cómo información todavía. Prácticamente todos dicen, pues puede ser apropiado, más o menos apropiado. Entonces, quizás no. Lo único que sí es evaluación del estatus de estrógenos en lesiones que son difíciles de luchar. Hasta el momento es la única que consideran la guía americana como apropiada. Entonces, por eso es que todavía no tenemos gran aceptación por la técnica, pero yo estoy seguro que, bueno, de hecho cuesta casi lo mismo que el PSMA. A nosotros nos venden casi lo mismo. Sí, no está mal. Y por ejemplo, el rendimiento es como del 40%. O sea, una síntesis nos da un rendimiento del 40%, pero pues hacemos un curí, nos quedan 400 milicuris, que nos sería para un día de desayunos. Sí, Cajón, bueno, vamos a ver. está haciendo un migraje con los módulos En de cuanto a Sintero. en cuanto a la evaluación de la El de progresión estadio metastásica, son y que pero quieren como ser ya hay llevadas demanda, los a cheque pulmonar, también es apropiado, o por enfermedad inicial metastásica, asociada, detección de estatus hormonal cuando otras métodos de imagen son equívocos o sugestivos, ¿no? Que, híjole, vuelvo a lo mismo, ¿no? A veces los gammagramas óseos son los que nos han llenado de estudios que probablemente no eran tan necesarios. Y eso es un comparativo. Vean la importancia. Vean la importancia de esto. Es una mujer que tiene enfermedad metastásica. Evidentemente es mucho más sabida por FDG, pero vean lo complejo que puede llegar a ser. O sea, realmente no todas las lesiones no hay un match. Entonces, bueno, vean la lesión evaluada a nivel sistema nervioso central. Este paciente sería un no candidato a terapia hormonal. Difícil, ¿no? O sea, yo creo que no es como el ideal, pero tenemos. Otro ejemplo de lesiones óseas asociadas por G y que seriana no las ve tan bien. O sea, ellos refieren que esta lesión es una lesión positiva. Les repito, todavía estamos ellos, ¿no? Vean el FDG, vean la lesión por fluorestradiol, que es la que estaba focal, y cuál es la implicación de esto. A veces, o que es bastante común encontrar esos patrones de diseminación de metastásica difusa, en los cuales probablemente no todo tiene un comportamiento biológico similar y hay una lesión que está ahí bastante focalizada. El reporte de la biopsia fue positivo para los clínicos. Esto de lesiones, las lesiones que están muy importantes. Eso es un poquito más acerca del, bueno, de lo que les comentaba, ¿no? Como algunas características de ciertos subtipos como invasivo y el invasivo tienen unos perfiles moleculares muy distintos, ¿no? No siempre
van a haber mutaciones principalmente en FOXA, en el caso de los tales más en GATA, tienen vías de señalización alteradas, pero algo interesante es que, por ejemplo, en el caso del carcinoma lobulillar, vean qué vía está asociada, que es la vía de PTEN. PTEN es uno de los principales reguladores del FOLH1, que es el gen del PSMA, que codifica para el PSMA. Hay que tener o permiten entender de origen hormonal, tienen como algún factor en común, que son genes que se asocian a alteraciones a nivel de vías hormonales, ¿no? Y ese es un G2G que publica en Ulander, que es uno de los principales promotores del proestradiol. Pues categoriza, ¿no? Cómo algunos pacientes van a ser mucho más ávidos por P que por FD, que evidentemente son pacientes que tienen una mayor probabilidad de responder a la terapia antihormonal. ¿Qué pasa con la clasificación del low HER? No sé si ahora están súper de moda. Hay sesiones enteras y hay ahora en los congresos en San Antonio, en el congreso de San Antonio de cáncer de mama, hubo una sesión solamente de cómo manejar esos de low HER. Bueno, la parte interesante de esto es que el PET-CT comienza a ser una herramienta muy importante porque ahora se supone que realmente no es que sean low HER bajos, sino que puede ser o bien un problema del muestreo o un problema de la heterogeneidad tumoral de la biopsia y que en realidad nunca son HER2 bajos, sino a veces, ahorita vamos a ver un caso bien interesante. Ahora, ¿qué es lo que se está desarrollando? Este ABI025 es una molécula que desarrolla Bayer, que es un inhibidor. Igual el PSMA es un ligando muy específico que se une a una región en particular del. Entonces, vean, este es un ejemplo muy característico de vean cómo este paciente es considerado como HER con una cruz, es decir, un low HER. Y vean cómo la enfermedad sistémica muestra que muchas lesiones, excepto la inyección, tienen expresión de este HER2. Entonces, ¿sería o no un buen candidato a ser tratados con HER, con anti-HER? Sí, definitivamente sí. Y eso es lo que ahora está como siendo muy estudiado, ¿no? Eso es bueno, más o menos lo que trata de mostrar es este momento que las moléculas anti-HER van a ser de gran utilidad. Hay varias diseñadas, marcadas con cobre, con indio, etcétera, ¿no? Voy a tratar de ir más rápido porque un poquito más. Así es un ejemplo bastante demostrativo en lo mismo. Ese es un PET-CT con anti-HER2. Ojo, vean la distribución de esta. Esta, hay mucho pol circulante, no tiene captación en las glándulas parótidas y la captación en hígado es bajita. Esto lo más probable es que sea un anticuerpo completo. Entonces, la cinética entre el anticuerpo, que es lo que marcamos tradicionalmente, que es el trastuzumab, pues es que es muy lenta. Entonces, por ejemplo, cuando la marcábamos con el 68, nunca veíamos nada. Cuando empezamos a marcarla con el pobre 64, fue una maravilla, ¿no? Pero, ojo, aquí también algo interesante es que la ventaja de marcar el anticuerpo monoclonal es que legalmente, pues como está probado el anticuerpo, no hay interna. Eso es interesante. Estamos preaprobados. Claro, porque estamos inyectando la molécula que ya tiene el FDA approval, entonces está fácil. Bueno, en México, ¿vale? Un fragmento de lo que El problema del fragmento no, que no está, porque no está aprobado. Entonces, por ejemplo, ese de Bayer es como medio controversial, ¿no? Porque realmente no sabemos qué va a pasar. Ese es son los ejemplos de los estudios pilotos. Vean cómo, en este caso, utiliza la molécula ABI025, ya vieron, muy parecida al PSMA y captación a nivel de parénquima hepática y eliminación de investigante. Entonces, eso es como anticuerpo o es perdón. De todos modos, acá se la dejo Sí. y esto para mí es un ejemplo extremadamente interesante. Ojo, la inmunohistoquímica de tumor primario. Es un score de 0, score de 1 y score de 2. Luego, estamos viendo la dimensión de las lesiones. Esta paciente que tenía un score de 0 tiene una lesión con Sumax de 25
para el anti-HER2 y que mide más de 25 milímetros. Entonces aquí, y otra lesión, que bueno, es de tejidos blandos, pero finalmente estas dos pacientes tenían score de 0, o sea, no tendría por qué ser positiva para HER2. Pues lo que platicando con los patólogos, ellos refieren que la principal causa de que tengamos una clasificación negativa en la biopsia primaria es porque el tratamiento de esa es la principal razón. O sea, dice es que no hay otra explicación. La otra es que a veces los receptores HER, las proteínas, se desnaturalizan extremadamente rápido. Entonces dicen los patólogos que ellos tienen máximo 5 minutos desde que sacan la pieza que tiene vascularización a la que la procesan para que no tenga esa pérdida de expresión. Entonces, eso puede ser un sesgo para eso, ¿no? Y ese es otro ejemplo en el cual vean cómo la biopsia del tumor es una inmunohistoquímica negativa, sin embargo, o sea, el tumor primario, pero la lesión hepática es extremadamente positiva. ¿Vale? Y lo que nosotros hicimos es esto. Esos son casos de nosotros en los cuales teníamos o buscábamos evaluar esto de heterogeneidad de tumor. Entonces, error número 1, que lo hacíamos con grado 68. ¿No? Entonces, inyectábamos 10 milicuris, pero pues a las 2 horas ya no era nada, ¿no? Sin embargo, vean cómo observa ese patrón de diseminación que hay. Bueno, ese patrón de distribución con mucho pulso sanguíneo, no se ven las parótidas, baja condición individual estradiol y el FDG. Entonces, hasta ahí, bueno, pues eso es como lo esperado, es esto, ¿no? Que veamos lesiones que son totalmente o sea, fluorescencias negativas y FDG positivas. Otro ejemplo de cómo un carcinoma inflamatorio por FDG y por el triple negativo, que recordaremos que los inflamatorios tienden a ser así, tienen que comportarse de esta manera. Y bueno, esas son las características de cómo hay una coexistencia normalmente que es lo esperado. Pero este caso que les quiero presentar es un ejemplo de cómo es una mujer de 5 años con un ductal, un H-score de receptores estrogénicos positivos, HER2 negativo. Ojo, vean la lesión primaria con FDG y un ganglio positivo, el anti-HER2 que no coincide en nada con el tumor, con el reporte patológico. O sea, yo por imagen estoy viendo con mucha certeza que esto tiene una concentración focal y que esto debe ser expresión de HER2. Y vean el FES, cómo tiene como si lo partiéramos en dos, una lesión o una porción que es parcialmente negativa y la otra que es muy positiva. Entonces, ese es un ejemplo muy clásico de la heterogeneidad tumoral. Y este es otro ejemplo que a mí me gusta mucho también porque fue uno de los primeros que hacíamos. En esta época, como no teníamos Galio 68, optamos por Galio 67. Entonces, la ventaja del Galio 67 era la vida media, que era más larga, aunque la imagen no era tan buena. Entonces, bueno, esa es la inmunohistoquímica para HER2, que es negativa, la inmunoreactividad para fluorescencia con una H-score de 150, el 10% del 10%. Entonces, el FDG, pues súper positivo, el FES, inmunoreactividad, y el tumor primario, negativo, porque coincide perfectamente con la inmunohistoquímica, es un grande. Y entonces, la ventaja de hacer un estudio de evaluación sistémica, pues es que podemos ver todo el cuerpo. Y vean lo que encontramos. Primario que sabíamos que eran receptores estrogénicos negativos, HER2 negativo, y vean los ganglios. Súper positivos. Estos ganglios, pues obviamente cuando le dijimos esto a los de mama, dijeron, no, pues hagan de biopsia, vean la inmunohistoquímica. Para H2, con 3 cruces. Entonces, esto demuestra que realmente sí puede ser un problema de sampling, pero también es que los tumores son extremadamente heterogéneos. Este paciente, que vean cómo está totalmente diseminado, vean cómo hay un componente del fluoresceidor que era principalmente un volumen hormonotensible, pero ¿qué va a pasar si este paciente lo manejamos exclusivamente o lo manejan con terapia antihormonal y quimioterapia? Esta subpoblación celular que está ávida para HER2 va a proliferar y cuando el paciente se controle, obviamente no se va a curar nunca, pero esta enfermedad axilar con HER2 positivo va a dar siembras que van a tener un comportamiento con HER2 positivo, lo cual lo va a matar, la paciente la va a matar tempranamente porque consideramos
el comportamiento biológico de un. Entonces, bueno, creo que eso es un ejemplo para mí de más francos en los cuales podemos o deberíamos hacer un abordaje multiimagen. Debemos tener, para que podamos tener una mayor certeza sobre cómo tenemos que ver una mujer de cáncer de mama. Y bueno, pues ya los demás son cómo buscarlas, por ejemplo, de acuerdo a la localización de las lesiones metastásicas, qué probabilidad tiene que sean de acuerdo al tipo molecular. Que es lo que les platicaba, ¿no? Si nosotros sabemos esto, es mucho más fácil que nosotros emitamos un diagnóstico con una certeza mayor, que digamos, oye, pues tú sabes que, inclusive hablar con los tratantes, oye, ¿qué tipo de cáncer? Como, no, pues es un luminal B o un luminal A, que debute con cáncer de mama metastásico al cerebro, rarísimo. Oye, pues es que vaya del penal, que hagan biopsias o que revisen laminillas y pasan eso. Es muy, muy interesante. Y creo que ya son todas. Ah, no, este caso también está bonito. Ya, para terminarlo, ya. Esta es una mujer con cáncer de mama, es llevada a la neoadjuvancia. ¿Alguien podría ver algo extraño en este? Es un luminal A, 61 años, 1567, pero es un 1567 de 10%. En este MIP podríamos ver algo que nos llamara la atención. Tiene como un reborde. Ok, muy bien, entonces, bueno, yo no sé tan fuera. Ahora sí es la imagen que. Ese es un interesante paralaje porque el doctor Miguel tiene un equipo de ultra alta resolución. Ahora me pedió por su adscrito porque me dice, no, pero es que el PET de Lincane se ve feo. Sí, papi, pero. Entonces, claro, entonces, bueno, sí, pero. Sí, pero Ahí también, está muy izquierdo. del lado derecho. Lo que llama la atención en el MIP, igual la verdad es que es trampa, ¿no? Porque ya cuando lo ven así, pues, pero lo que tiene es una lesión en el que realmente uno lo ve y dice, quién sabe. Y conforme pasa el tiempo, vean cómo la lesión se va esclerosando. Pero el problema es que los oncólogos a veces no hacen caso a él. Entonces, cuando les dijimos, oigan, tienen esa captación focal, pues ahí echen un ojo, ¿no? Cuando les dijimos, hagan. No, vamos a ver el seguimiento. En el seguimiento. Hay una versión como tiene inteligencia artificial. Sí, pues yo creo que sí, Es pero de vale. credibilidad. Y la experiencia, o sea, la otra es una Ya me- de una, ¿no? Como dices, acá se convencieron que era, y le dan Pero tratamiento, los hombres, sí. le dan tratamiento, pero ellos se preguntan por qué tiene este metabolismo post. Finalmente, pues lo que ellos, o lo que las explicaciones que tengan un proceso inflamatorio, pero el problema es que el metabolismo sigue siendo muy focal y si sigue considerando como metástasis. No le dieron radioterapia. No, solamente le cambiaron a doble bloqueo hormonal, porque era un luminal. Entonces, finalmente, biopsiar esta lesión es controversial. No la van a biopsiar. Y no la tenían. Entonces, es cuando dicen, bueno, a ver, eso es entonces hasta no, Y el radiólogo dice, no, pero ahora se va a hacer. Y la gamografía, o sea, va a empezar a ser positiva. Bueno, así es. Entonces, bueno, porque son casos en los cuales sigue siendo controversial. La verdad es que en este caso, el consenso es contra el consenso. ¿No? Yo creo que es porque no tendría por qué ir aumentando. Pero finalmente es la única lesión y ya era un luminal que se va hueso. Entonces son como cositas que le van haciendo check, check, check y dice, hay que dejarlos y esperemos a ver qué pasa, ¿no? Y esos son, es un mapa de calor nada más, creo que esta sí es la última, ¿verdad? A ver, esta es la última. Es un mapa de calor únicamente para mostrarles por qué las implicaciones del PSMA o del FOLH1, que se codifica para el PSMA, se asocia a ciertos tipos de cáncer de mama, ¿no? Muchos, hace mucho tiempo, creo que uno de los principales gente que estudió esto fue el doctor Max Zatecki en Sudáfrica, fue de los primeros que hacía PSMA en mama.
De hecho, casi lo hicimos de manera simultánea, pero vean cómo la expresión de FOLH1 se está principalmente sobreexpresado en el triple negativo. Hay otro clúster del triple negativo. Vean cómo podría ser una alternativa para evaluarlos. La verdad es que no ha tenido mucho éxito estudiar el PSMA en cáncer de mama, pero bueno, finalmente eso sí tiene un impacto en la sobrevida, es meramente como anecdótico, pero vean nuevamente esto, ¿no? Características de función del FOLH1 y bueno, eso es un artículo 2020 también en cáncer de mama y es algo muy similar, ¿no? Los triples negativos tienden a ser mucho más inmunorreactivos, mucho más expresores del PSMA que los comportamientos globulitarios. Entonces, pues no son imágenes representativas. Vean cómo, de acuerdo al subtipo, hay una diferencia significativa a favor del FDG en comparación con los triples negativos, que son mucho más ávidos por PSMA que el FDG. Pero no hay diferencia y que ambos estudios, formas, nuestras imágenes detectan. A lo mejor nosotros hemos encontrado 2 casos de cáncer de mama en hombres que son ciertos. Uno de ellos con BRCA mutado y otro sin mutaciones. Entonces, a lo mejor puede ser que una lesión, seguramente va a ser cáncer. La revisionización, que es para hipoxia, no tiene mucho impacto, realmente no se maneja de manera rutinaria. Después, aparentemente sí se sabe que a mayor hipoxia, ojo, a mayor hipoxia también, así hay un mecanismo de implementación en el cual la hipoxia va a inducir la subregulación, o sea, si hay mayor hipoxia, se subregulan los receptores estrogénicos. Es como, digo, es para experimentar, no se hace de rutina, obviamente, pero bueno. O sea, con el FAPI, pues el FAPI sí va a ser una revolución, pero al rato voy a hablar de FAPI, entonces creo que no vale la pena que mucho esto. El galato RGD, ¿se acuerdan que ayer se hablaba acerca de este receptor eso es un triple negativo, en el cual vean cómo el FDG es muy superior, vean el MIC, cuántas lesiones detecta, versus el RGD. Entonces el RGD no es una molécula, bueno, ¿y por qué sí es el azar de esta? Porque su cinética le confiere una capacidad terapéutica alta. Entonces, hay estudios dosimétricos donde en realidad se elimina muy rápido, es muy similar al de los análogos con estotina. Entonces, se elimina rápido la proteína, poca captación hepática y podría usar sus funciones terapéuticos. Y como es un ligando, no es una molécula grande, podría tener. Y vean lo que pasa en otro luminal, en un luminal, en este caso que lo usaba ayer, vean cómo la lesión en mama apenas se identifica por FDG y por focal en axilar. Inclusive el FDG no ve el ganglio axilar. A favor de el FDG, y ese es un trazador que ahora probablemente vísperas de que se empiece a desarrollar más, que es un inhibidor de la cualidad de ribosopolimerasa, que quizás pueda ser útil. ¿Para qué? Para predecir sobre la propuesta. Entonces, ahora que hay mucho uso de estas nuevas terapias, vean cómo este sí es un pre-PARPI. Aquí no les damos ARPIs, aquí no les damos, sí, PARPs. Les damos PARPs a las mujeres que tienen mutaciones de BRCA. Entonces, finalmente son medicamentos muy caros. Y ven cómo este paciente que tenía el PET basal, cómo cambia de manera radical después de la terapia con inhibidores PARP. Y bueno, vamos a ver más adelante de eso. Y bueno, pues es que les decía, bueno, pues ya nos echamos un tiempo, pero sí es cansado, ¿no? Además. Muy interesante. Sí, porque ahí en el balcón aparece el personaje. Estaba señalado y todo. Es que la del personaje fue cuando fue el 75 aniversario. Pero Osvaldo, a nosotros no nos piden muchos PET en estadificación casi nunca. PET FDG, tenemos solamente FDG. A menos que, pues, no sé, como que se sientan muy inseguros con el resto y que sea triple negativo, pero no nos lo piden, nos piden el PET FDG en recurrencia y siguen pidiendo mamografía ósea todo el tiempo.
Y yo he soñado con una charla en algún momento, la va a hacer desde el mundo que diga, ¿por qué la mamografía ósea en cáncer? Si saco el osteosarcoma, ¿por qué en cáncer? Ay, yo no creo que deba usarse en cáncer. Y la siguen pidiendo y todas las guías están y después no cuesta. Y no aporta mucho. Amo la mamografía ósea. Es el estudio que más me gusta con SPECT-CT para patología benigna. Pero en cáncer. Y todos los días nos piden mamografía ósea. El mastólogo queda tranquilísimo con los resultados negativos. Y yo sé que me lo estoy perdiendo todo. Sí, no, bueno, nosotros allá en cancerología, definitivamente la solicitud, sí, la solicitud de gammagramas óseos cayó un 80%, porque los oncólogos de mama dijeron, bueno, es que sabes que pues, tenemos muchos positivos, al final acabo haciéndole otro estudio, pierdo bien, negativos. y falsos negativos de la celulitis. Sí, las líticas y las lesiones de arranca medulares, y si no, la mayoría de lesiones en mama son líticas. Pero yo creo que, don Así, haciendo una revisión de positivos, muchos quedaban positivos, eran el esteronol, que así, es el ojo, ¿no? Ya, pero muchos. Acababan en PET y el PET no daba nada. Entonces, Yo creo que esa es plática y botada la canela. y seguramente las guías lo consideran por su valor predictivo negativo, ¿no? Correcto. Sí, Eso es, y también No, por el costo, la diferencia si en el tengo costo. una no lesión es- medular lítica, no la voy a pierna, la mamografía ósea, Claro, ¿cuántas veces vas a ver una lesión lítica y cáncer de mama? es frecuente. Es frecuente. Entonces, ellos quedan tranquilos y yo sé que me perdí la información. Y pues yo casi que uno la lee negativas todas. sí. Es plata perdida, eso no. Eso Yo voy a por un hacer lado, esa charla. exacto. ¿Por qué la Pero por mamografía otro ósea lado pasa? también la fila de pacientes para PET-CT. Sí, Eso es otra. Hay varios factores. Pero no soy más. Les hace la plata de la mamografía. Está viendo mucha explicación con CT. Exacto. sí, Y el CT también se te acoge, porque el CT, bueno, pues si le pega la lítica proteína, le hace CT corporal total, ¿cierto? No se le hace. Patricia, ¿tú sabes cuántos CT se hacen en el Instituto Oncológico de Niños? 70 por día. 6 días a la semana. Pues yo propongo que si va a hacer la gammagrafía ósea, guarde la plata, cómprese la comidita para ir a la quimio. No creo que sirva para nada. ¿Y cuánto cuesta un gammagrama óseo respecto al de No, lejísimos, porque digamos, nosotros ya el 90% de las mamografías óseas van con el SPECT-CT, porque tiene para evitar los falsos positivos. Pero una mamografía ósea debe costar como $900,000, como $200 y un pie. Pero los $200 te sirven para otra cosa, unos zapatos cómodos, una cobijita o algo, ¿sí? Es que Qué cobija. me piden todas las típicas, todas las celulares que son las de la mayoría de los cánceres. Antes yo decía, bueno, en cáncer de próstata, pero tampoco. Porque si veo algo, no sé cuándo me estoy perdiendo. La mamografía ósea es excelente para no benigna, pero porque es cáncer. Y la siguen pidiendo y todos los sistemas de salud la tienen. Platica muy No, mal. todavía no, hablamos de gastar dinero en otra cosa, pero no hemos hablado de lo que se merece la paciente. Perdiendo tiempo y todo lo demás. Además de que Sí. Incluso los radiólogos siguen tomando como punto de corte los 10 milímetros, ¿no? Y en el PET podemos ver ganglios positivos y ellos siguen reportándolo como sin negativo. contar todos los negocios, ¿no? Así es, lo ganglionar y visceral. Les propongo hacer un café, unos 10 minutos. Buenísimo.